depende de qué hora lo esté viendo, Inge. Este es nuestro proyecto, que fue la grúa electromagnética, una grúa con imán de electromagnético. El objetivo del proyecto fue diseñar o construir una excavadora funcional equipada con un electroimán que pudiera activarse y desactivarse mediante un circuito eléctrico. Para cumplir este objetivo se realizaron por etapas. La primera fue el diseño de la estructura utilizando un MDF. Después se construyó un sistema hidráulico con jeringas y mangueras. Posteriormente se diseñaron el circuito electrónico que controla el electroimán. Finalmente realizaron pruebas de solución y medición para comprobar el funcionamiento de la misma. ¿Cuál fue el diseño mecánico? El diseño mecánico el diseño mecánico fue principalmente con la estructura fabricada en MDF, porque es un material ligero, económico y fácil de cortar. De ahí la excavadora está formada por una base que sostiene todo el sistema. Sobre todo se encuentra un brazo principal que permite elevar la estructura. Después se encuentra un segundo brazo que aumenta el alcance de la excavadora. Finalmente la punta instalada del electroimán. Todas las, toda la- todas las piezas están unidas mediante tornillos que permiten que los brazos puedan girar y moverse sin problemas. Después un sistema hidráulico que es el que funciona para mover los brazos. Se utilizan las jeringas conectadas mediante mangueras transparentes llenas de agua. Cuando se presiona una jeringa, el agua se transmite la presión hasta la otra jeringa ubicada en el otro brazo. Esta presión empuja el émbolo de la segunda jeringa y provoca el movimiento del brazo. Esta función se basa en el principio de Pascal. El principio dice que cuando se aplica una presión al líquido está completamente cerrado. Esta presión se transmite de igual forma a las ambas direcciones. Gracias a este principio podemos mover los diferentes brazos de la excavadora mediante las presiones y las jeringas del control. Este sistema es muy utilizado porque permite mover los brazos suavemente con una fuerza utilizando componentes sencillos. El electroimán está formado por un núcleo metálico rodeado por muchas vueltas de alambre de cobre, como una bobina. Cuando la corriente eléctrica circula por el alambre, se genera un campo magnético. El campo magnético convierte el núcleo en un imán temporal. Cuando dejamos de enviar corriente, al campo magnético desaparece y el objeto mecánico deja de ser atraído. El nuevo proyecto se coloca un electroimán en la punta del brazo para recoger piezas metálicas sin necesidad de utilizar una cuchara. Este sistema es muy utilizado en las grúas industriales que elevan grandes cantidades de chatarra. Un circuito eléctrico, para controlar el circuito eléctrico se diseña primeramente un circuito electrónico, que es como el que ven en la imagen, donde se tienen los cálculos principales. Los principales componentes son las baterías o la LiPo de 7.4 voltios, con un interruptor y un MOSFET IRLZ44N, un diodo 5408 y una resistencia de 330 ohms, la resistencia de 10 kilo ohms y un electroimán. Cada componente tiene una función en específica. La batería suministra la energía al circuito. El interruptor permite decidir cuándo queremos activar el electroimán y el MOSFET funciona como un interruptor electrónico. Aunque el interruptor solamente envía una pequeña señal, el MOSFET permite controlar una corriente mucho mayor que la que se necesita para controlar el brazo o el electroimán. La resistencia de 330 ohms limita la corriente que se llega a la compuerta del MOSFET. De ahí la resistencia de 10 kilo ohms mantiene apagado el MOSFET cuando el interruptor está abierto. Y finalmente el diodo protege el circuito para que no pase más corriente de la que se debe. Cuando apagamos la bobina se produce un pico de voltaje, conocido como fuerza contraelectromotriz. Si ese voltaje llega directamente al MOSFET, se puede dañar. El diodo desvía el voltaje y protege estos componentes, funcionando como tal o haciendo funcionar el circuito. De ahí, cuando el interruptor está abierto y no llega a ninguna compuerta del MOSFET, como consecuencia, el MOSFET permanecerá apagado y el electroimán no recibe energía. En este momento no existe ningún campo magnético y la excavadora no puede levantar objetos metálicos. Cuando cerramos el interruptor ocurre lo contrario. La corriente llega a la compuerta del MOSFET y el MOSFET comienza a conducir. Entonces la corriente fluye desde la batería hasta la bobina del electroimán y la bobina genera un campo magnético y puede atrapar objetos metálicos. ¿Cuál es la simulación? La simulación. Antes de construir el circuito se realizó la simulación, que es muy importante porque permite detectar errores antes de conectar los componentes reales. Durante la comprobación nos dimos cuenta de que todas las conexiones fueran correctas. También verificamos que el MOSFET se activara cuando se cerraba el interruptor. Observamos que el electroimán recibió aproximadamente 7.4 voltios cuando estaba en encendido, con un pico.
Entonces, cuando abrimos el interruptor, el voltaje caía prácticamente a cero. También verificamos que el diodo protegiera correctamente el circuito durante el apagado. Mediciones con multímetro. Después de eso fue que utilizamos un multímetro como instrumento para medir las diferentes variables eléctricas. Después medimos el voltaje de la batería. Obtuvimos que aproximadamente 7.4 voltios son los que pasa al circuito. Después medimos la resistencia de 330 ohms con un valor coincidido en una variable nominal. También nominamos la resistencia de 10 kilo ohms y comprobamos que estaba dentro de su tolerancia. Posteriormente verificamos que la continuidad de todas las conexiones. Esta prueba nos permitió comprobar que ningún cable estuviera desconectado. Finalmente medimos el voltaje directamente sobre el electroimán cuando estaba funcionando. Obtuvimos aproximadamente 7.38 voltios, a un valor muy cercano al voltaje de la batería. Esto demuestra que prácticamente toda la energía llega correctamente a la bobina. También realizamos algunos cálculos utilizando la ley de Ohms, que son los que se encuentran abajito en la imagen, que se pueden encontrar con los valores de los multímetros. La ley de Ohms establece que la corriente es igual al voltaje dividido entre las resistencias. Entonces, suponiendo que la resistencia es de una bobina de 6 ohms, el voltaje es de 7.4 voltios, obtenemos que 7.4 dividido entre los 6 ohms es 1.23 amperes. Eso significa que el electroimán consume aproximadamente 1.23 amperes cuando está funcionando. La potencia se obtiene multiplicando el voltaje por la corriente. Al multiplicar 7.4 voltios por 1.23 amperes, obtenemos aproximadamente 9.1 watts. Entonces, estos cálculos nos permiten conocer el consumo eléctrico del sistema y comprobar que los componentes seleccionados soportan esta carga. Después de todas las pruebas, observamos que la excavadora funciona correctamente, los brazos responden adecuadamente al sistema hidráulico y el electroimán puede levantar piezas metálicas. Las mediciones coincidieron con los cálculos teóricos. El MOSFET controló correctamente la corriente. El diodo protegió el circuito durante el apagado. Esto muestra que tanto el diseño mecánico como el electrónico fueron adecuados para el funcionamiento del proyecto. En conclusión, este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos de las áreas de ingeniería en un prototipo, aprender cómo funciona el sistema hidráulico basado en el principio de Pascal, cómo es una carga de corriente mediante el MOSFET al momento de pasar la corriente por el MOSFET y la importancia de proteger la bobina con un diodo para no utilizar un multímetro para comprobar el funcionamiento del circuito. Además, comprendimos que realizar simulaciones antes del montaje ayuda a reducir errores y mejora la seguridad del proyecto. Muy importante las simulaciones. Considerando que este trabajo se cumplió con los objetivos planteados, nos permitió adquirir experiencias para la construcción y análisis de circuitos electromecánicos. ¿Van a decir algo más o después? Paso con el marco teórico. Entonces, con los fundamentos teóricos y con un marco conceptual nos pasamos a la parte más teórica y científica del proyecto, que nos pide con la excavadora hidráulica, que la excavadora es una máquina utilizada en actividades de construcción, minería y movimientos de materiales. Está diseñada para realizar tareas como excavar, levantar, transportar y colocar. Una excavadora convencional está formada por una base, un brazo principal y un brazo secundario y un implemento de trabajo normal. En este proyecto se diseñó una excavadora a escala fabricada con un MDF, en el cual la cuchara fue sustituida por un electroimán que permite manipular objetos mediante la generación de un campo magnético controlado eléctricamente. Un sistema hidráulico. El movimiento de la excavadora se realiza mediante un sistema hidráulico construido con jeringas y mangueras llenas de agua. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y su aplicación para transmitir fuerza de movimiento. Los sistemas hidráulicos son ampliamente utilizados en máquinas pesadas debido a que permiten generar grandes fuerzas con un control preciso. En el prototipo, al presionar una jeringa, el líquido transmite la presión a través de la manguera hasta otra jeringa instalada en el brazo de la excavadora, provocando el movimiento de la articulación. El fundamento y los principios hidráulicos se basan en el principio de Pascal, formulado por el físico francés Blaise Pascal. De ahí los principios establecen que la presión aplicada a un fluido incomprensible contenido en un recipiente cerrado se transmite íntegramente con la misma intensidad que en todas las direcciones. Gracias a este principio, la fuerza aplicada sobre las jeringas puede transmitirse hasta otra jeringa ubicada en un punto diferente permitido. Y gracias a eso se mueven los brazos en la excavadora con un esfuerzo relativamente pequeño. En el electromagnetismo, que es la materia que estamos tomando y para la cual es este proyecto, es la rama de la física que se estudia para la relación de la electricidad y el magnetismo.
Cuando una corriente eléctrica circula por un conducto enrollado, que se forma la bobina, se genera un campo magnético alrededor del conductor. Si el interior de la bobina se coloca un núcleo de hierro, el campo magnético aumenta considerablemente formando un electroimán. Este principio fue descubierto por Hans Christian, posteriormente desarrollado por científicos como André Marie y Ampère. El electroimán fue un electroimán que un dispositivo formado por una bobina de alambre conductor enrollada alrededor de un núcleo de hierro dulce. Cuando la corriente eléctrica atraviesa la bobina, se genera un campo magnético que convierte temporalmente al núcleo en un imán. Cuando este se interrumpe, la corriente del campo magnético desaparece y el núcleo pierde prácticamente toda su capacidad de atracción. Esta característica hace que los electroimanes sean ampliamente utilizados en grúas industriales, relevadores, motores eléctricos, cerraduras electromagnéticas y sistemas automatizados. En este proyecto, el electroimán permite recoger y liberar las piezas metálicas, simplemente activando o desactivando el circuito eléctrico. El circuito eléctrico necesita una corriente relativamente alta para funcionar correctamente. Por esta razón, se diseñó un circuito electrónico que permite controlar el paso de la corriente mediante un transmisor MOSFET. Los componentes, como ya los mencioné, es la batería LiPo, el interruptor, el MOSFET, el diodo y la resistencia. De ahí el circuito permite activar el electroimán. Y esto sería todo. Oye, Irving, le pusiste de más, lo repetiste.